Antes de continuar con el capítulo que estamos viendo durante la semana, vamos a describir la solución del primer examen parcial, ¿ya? Si tienen alguna duda, por favor, me hacen conocer o me preguntan. Aún no he terminado de calificar, pero ya les voy a dar las respuestas del primer examen parcial. Ya, permítanme un momento. Ya, ¿se observa la pantalla? Por favor, confirmen. Sí, se ve. Ya, gracias. Espera 30%. Ya. Eran 3 preguntas, ¿verdad? Tengo en mis manos el examen, el requerimiento. Eran 3 preguntas del primer examen parcial. El primero y el segundo valían a 35 puntos y el último valía 30 puntos. Luego, entonces, la pregunta número 1 decía determinar la clasificación SUX y ASHTO. Los datos que se daban eran pesos retenidos, ¿sí? Ahí había la humedad higroscópica, el peso de la muestra total seca, el peso de la muestra húmeda del mortero y los datos de los pesos retenidos en los tamices respectivos. Y también había los datos del límite líquido y del límite plástico. De la primera gráfica, es decir, perdón, de los primeros datos de la granulometría tenían que obtener los cálculos en la planilla granulométrica, ¿verdad? Y de los datos también de los límites de Atterberg tenían que obtener los límites. Bueno, del primer caso, la planilla granulométrica, todas las operaciones que hemos visto en clases, todo lo que no hay nada novedoso, no hay nada nuevo, es lo mismo que hemos aprendido a hacer y que han hecho también en el laboratorio, entonces no hay mucho lío, ¿no? De los límites de Atterberg, voy a escribir aquí, el límite líquido del primero salía 22.9, el límite plástico salía no plástico, ¿verdad? Directamente. Y de ambos, el índice de también no plástico. ¿Sí? En cuanto a los límites. Y de ello, con los resultados de la clasificación, o mejor dicho, del cálculo de la granulometría más los cálculos de límites, la clasificación que salía para el SUX, la clasificación SUX era CM. Y para la clasificación ASHTO salía A24 entre paréntesis 0. ¿Está bien? Ese es el resultado de del primer ejercicio. ¿Sí? Ya. ¿Hasta ahí dudas? ¿Está bien, verdad? Si bien el ejercicio número 1 y el 2 decía clasificar SUX y ASHTO, este puntaje de 35% no solamente se va a dar a quien haya obtenido estos dos resultados, sino en el proceso. Es decir,
el proceso de cálculo de planilla, de la granulometría y el proceso de cálculo de los límites. Y también se va a tomar en cuenta los resultados. Claro, porque no es directo, ¿no? No es directo. Ustedes van a ir calculando y van a ir en función de eso explicando también. ¿Sí? Entonces, este puntaje se divide en los cálculos previos de las planillas y también en la obtención del resultado del requerimiento. ¿Ya? Eso en cuanto a la pregunta número 1, el suelo A. En cuanto al suelo B, ¿sí? En cuanto al suelo B, igual valía 35%, los datos también eran en el mismo formato que la pregunta número 1 y los cálculos realizados nos daban como resultado de la granulometría los porcentajes totales que pasan, ¿verdad? En la última columna, eso ya saben ustedes cómo hacerlo. Y los cálculos del límite, de los límites de Aterber eran límite líquido 30,9, el límite plástico 20,3 y el índice de plasticidad 10,6. ¿Sí? Con lo cual, la clasificación SUX salía GWGC y la clasificación AISTO A26 entre paréntesis 0. ¿Ya? Igual, el procedimiento estos serían los resultados, incluidos los cálculos, ¿no?, de las planillas, de ambas planillas, y la obtención de la clasificación solicitada. Con ello ya tendrían 35, 70 puntos. Restan los otros 30. ¿Y qué había que hacer? El requerimiento de la pregunta número 3, antes de la pregunta 2, ¿tiene alguien alguna consulta? ¿Alguna duda? Sí, adelante. ¿Estás seguro de eso? Se puede hallar. Se puede hallar. Y en mi caso igual no he podido hallar de 10. ¿En qué no podríamos verlo con procedimiento? Ya, a ver. Pero lo que me dicen ustedes es muy serio. Algunos, ¿no? Yo estoy seguro que algunos. A ver, ¿quiénes han podido hallar? ¿Hay algunos que han podido hallar el de 10? ¿O es que todos no han podido hallar? Pregunto, ¿hay algunos que así han podido hallar? ¿De 10? De la pregunta número 2. Ingeniero, yo he llegado a la misma clasificación SUX, pero no recuerdo cuánto me ha salido o si he logrado sacar el de 10. Tendrías que haber hallado. ¿Por qué? Porque para hallar el GW necesitamos saber si está bien graduado o mal graduado, ¿no ve? Es decir, necesitamos saber el coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura, ¿verdad? Es decir, tendría que cumplir los dos. Y verificando, cumple. Pero lo que ustedes me dicen es que no se puede hallar. Realizando los cálculos detenidamente, se puede hallar. Yo he hallado el D10, me sale 0,075. Y no de manera gráfica, ojo, no de manera gráfica, sino con las fórmulas, por el método analítico. ¿Sí? Entonces, ahí está
la dificultad, ¿no? Hemos avanzado eso, cómo determinar el de 10, de 30 y de 60 de manera analítica, no gráfica. Gráfica es imperfecta. ¿Ve? Entonces, está un poco observable lo que me dicen que no se puede hallar. Ya, a ver, lo vamos a ver dentro de un rato, ¿ya? Entonces, ese sería el resultado de la pregunta número 2. La pregunta número 3, la mezcla de suelos. La mezcla de suelos, ustedes saben que se puede realizar si previamente, para ello veamos esto. Aquí está, miren. Este es de la pregunta 3. Los datos de la pregunta 3 decía, los límites de la especificación son estos. Así estaba, ¿no? ¿Sí? Esos eran los datos de los límites de especificaciones técnicas. ¿Para qué tamices? Para estos tamices. ¿Sí? Entonces, del suelo A, que pueden llamarse finos, porque su clasificación salía SM, podría, en comparación al otro suelo, ¿no? Podría llamarse suelo fino. Sus pesos o porcentajes que pasan eran estos, con los cuales se ha graficado esta gráfica celeste que se ve en pantalla. De la arena, de lo que sale SM, esta es su gráfica. Y lo que sale de color café aquí es de la gráfica que se obtiene es del suelo que hemos obtenido como SUX GWGC o A26, entre paréntesis 0. Pero no olvidemos que estas líneas rojas, ambas líneas rojas, son la representación de los límites de la especificación técnica, ¿verdad? Entonces la idea en el examen era que ustedes hagan estas gráficas. ¿Para qué? Para darse cuenta de los resultados. La especificación no era más que graficar, digamos que esto versus esto, ¿no ve? Y esto versus esto, y también esto versus esto, y esto versus esto, ¿verdad? Para que les dé estas 4 gráficas, ¿no ve? O teniendo la planilla de gráfica granulométrica, donde ya se consideraba inclusive los tamices, ¿no? Ya se puede directamente poner los tamices y simplemente es pintar o acomodar los valores de los porcentajes que pasan. Les iba a salir esta gráfica. Entonces, ¿cuánto valía esta pregunta? Miren, esta pregunta valía 30%. Pero el requerimiento decía, lo tengo en mis manos, el examen dice, determinar la clasificación SUX. Ese era el requerimiento, ¿sí? Determinar la clasificación SUX. Del resultado de la mezcla, es decir, va a haber un resultado, ¿no? De la mezcla del suelo entre los suelos A y B, ¿sí? Que cumpla las siguientes especificaciones técnicas. Entonces, si revisamos, aquí el suelo B, el de la pregunta 2, es un suelo que tiene gruesos, es decir, si revisamos sus datos de porcentaje de grava, sale 50%, porcentaje de arena 40% y finos 10%. Está bien distribuido, relativamente bien distribuido. Entonces, por eso es que aquí, miren, cae desde el límite inferior, cae dentro, hasta aquí, ¿no? Hasta aquí, que es el límite donde ya se llega a salir, ¿verdad? Y estos 2 últimos puntos se salen. Entonces,
Con que hayan llegado a esta representación gráfica, una vez que han hecho los cálculos del suelo número 1 o del suelo A, pregunta 1, ¿no? Y del suelo B, pregunta 2, una vez que han hecho los cálculos y tenían esos datos, simplemente tenían que graficar. Con que hayan llegado hasta aquí, y viendo la gráfica del suelo B, por lo menos dijeran como conclusión aquí, ¿no? Por lo menos dijeran, el suelo B cumple parcialmente el requerimiento de la especificación técnica, etcétera, etcétera, etcétera. Ya podrían tener, de los cuánto es el valor, 30%, ¿no? ¿Sí? Con que por lo menos eso dijeran, una vez graficado, que no era nada del otro mundo, ¿no? Ya podrían tener 15%, o sea, la mitad, con llegar hasta ahí. Porque el requerimiento era hallar la clasificación SUX. Pero si podían más, entonces podían avanzar. Y ya que estrictamente no cumple porque 2 puntos no ingresan, entonces tenían que haber hecho un juego, ¿no ve? Un juego de ir escogiendo los tamices, ya sea 3/4, 3/8, número 4, etcétera, etcétera, y hacer los cálculos de la mezcla respectiva. ¿Lo ve? Esa era la otra opción. En este caso yo no he completado aún, no lo he terminado de hacer cuál es la mezcla más conveniente, pero por lo menos hasta aquí, quien haya llegado hasta aquí ya tiene 15%. Si es que pone como conclusión que el suelo B cumple parcialmente la especificación, por lo cual se realizará una mezcla de suelos y realizando una vez la mezcla de suelos, tendrían 30% si lograran hallar el requerimiento que decía determinar la clasificación SUX de la mezcla. Una vez realizado, ¿no? Todo. Entonces, esa era la manera. No es nada de lo que no hemos visto. Todo lo que se ha solicitado, preguntas número 1, 2 y 3, es todo lo que hemos visto. ¿Sí? Consultas, por favor, sobre la mezcla de suelos. Por lo menos hasta aquí. Ingeniero, una consulta. El D10 no lo pude hallar porque como se ve en los datos que está mostrando en su planilla, el porcentaje de finos que pasan es mayor al 10%, es 10.29%, por lo que, o sea, llegué a la conclusión de que se necesita siempre el método hidrométrico para poder seguir completando la curva, para poder hallar el 10%, por el método analítico, ingeniero. Allá del suelo 2, dicen, ¿no? Del suelo B. Sí, ingeniero, ¿verdad? de esa parte. Este 10.6, por si acaso, es el índice de plasticidad, no es porcentaje de finos. No, en la planilla que mostró, ingeniero, en la última planilla. A ver. Ahí. Ahí el suelo B, ingeniero, tiene un porcentaje de 10.29%, mayor ya. al D10. Ya, está bien. Ya, el concepto está bien. ¿El concepto cuál es? El concepto básicamente es la interpolación, ¿verdad? Sí, es como que digamos, digamos que quiero hallar este punto, ¿no ve? Digamos, y tengo los dos extremos, ¿verdad? Y de esa manera hallamos, ¿no ve? El de 10, de 30, de 60, ese es el concepto, ¿verdad? Pero cuando tenemos un punto que está por fuera, ¿qué tendríamos que hacer? Porque este 10.29 está ahí mismo está cerca. Es como, a ver, no se nota aquí. Bueno, no hay un caso como este. Está ahí cerquita. Entonces, para esos casos,
no hay mucho problema de tomar 2 puntos como de extrapolación. Es decir, analizando digamos, entre comillas, caso singular, pero no es tan así porque este 10.29 está al ladito prácticamente, porque la separación entre estos puntos, entre uno y otro valor es grande, ¿no? Entonces, vale la extrapolación, porque lo que hacemos es interpolación. ¿Lo ve? Es por eso que si tenemos, a ver, un ratito voy a... No es esto. No, este es otro. No lo tengo aquí. Si ustedes ven o consideran esa posibilidad, se puede hallar, porque en realidad es el concepto. Interpolación o extrapolación, ya que está muy cerca. Viene a ser casi lo mismo, ¿sí? Se puede obtener el mismo resultado. Obviamente hay que considerar en la fórmula, ¿no ve? Ustedes tienen la fórmula, tenían posibilidad de sacar sus planillas, donde se supone sus formularios, donde está la de cómo hallar los puntos de 10, de 30, de 60 por el método analítico y de dónde proviene, ¿no ve? Entonces no había mucha confusión en ese aspecto, podían hacerlo ustedes. Ya, ¿alguien más? ¿Alguna consulta? A ver. Ya. Inge. Sí, adelante. Yo en mi caso sí hice la extrapolación. No sé si podría mostrarnos el valor de 10 que obtuvo usted para tener un parámetro de comparación, porque creo que me salió que era GP en vez de GW. Ya. A pesar de que obtuve los parámetros de curvatura. El D10, ahí me sale 0,075. El D30, 1,25 y el D60, 7,50. Coeficiente de uniformidad, 100. Coeficiente de curvatura, 2,78. Todo haciendo con los cálculos, ¿no? Con las fórmulas analíticas. Está bien, Inge. Voy a comparar con mis resultados. Gracias. Con eso cumple, ¿no? Sale GW. Sí, bien graduado. Ya. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguna duda? A ver, ¿dónde está? Ya. Entonces, como les digo, no era tan difícil, la verdad. Sí, es que sí tendrían que haberse preparado, ¿no? Sus formularios o sus tablas. Ya manejan ustedes inclusive hasta programables, ¿no? Pero no era difícil, no se podía hacer. Pero el objetivo era evaluar los temas que hemos avanzado, ¿no? Granulometría, límites, clasificación. Entonces, eso se ha pretendido evaluar en su conocimiento de todos. Es decir, cuán bien o cuánto dominan ese aspecto, ¿no? Que hemos avanzado. Les comento que a diferencia de otras materias, les va a tocar experimentar, les aseguro, en otras materias. Yo he experimentado, por eso les digo, hay docentes que preguntan cosas que ni siquiera les han enseñado. Cosas que son nuevas a veces para uno.
Y uno tiene que deducir y tiene que empezar a analizar y casi estudiar en el mismo examen. Sucede. ¿Sí? Pero obviamente para mí eso no está bien. Es decir, uno tiene que preguntar todo lo que ha explicado, ¿no? Y eso es lo que yo, desde mi punto de vista, eso es lo que siempre hago. Avanzamos temas pidiéndole siempre sus dudas, ¿no? Sus consultas, etcétera, despejando las mismas y realizando el examen en ese sentido, ¿sí? Por eso es que poco me extraña que muchos, no he terminado de todos, pero muchos están mal, especialmente en las preguntas 1 y 2, especialmente. Por ello les llamo la atención para que no se confíen, ¿sí? Es sencillo mecánica de suelos cuando le entendemos, obviamente, como cualquier materia, ¿no? ¿Sí? Es decir, lo que les he explicado de la manera más simple posible, de la manera más llevadera para su entendimiento, puede ser que algunos hayan considerado como que es demasiado sencillo y se han confiado. Yo no dudo de su capacidad de todos, pero muchos yo estoy seguro que se han confiado y han desarrollado, o mejor dicho, no han estudiado en la magnitud que podría requerir. Pero el requerimiento del examen, inclusive del segundo parcial, les comento, el requerimiento va a ser conforme hemos avanzado nomás también. No hay otra cosa nueva. Claro, siempre hay un poco de análisis, pero en el segundo parcial, por si acaso, pueden llevar formulario, no hay problema. Entonces, el formulario que van a llevar, yo supongo, ¿no? Entonces, el formulario que van a llevar va a ser un formulario elaborado por uno mismo, ¿verdad? ¿Lo ve? Porque si yo veo fotocopias, no les voy a prohibir, ¿no? No está prohibido que lleven fotocopias de formularios, pero eso ya dice mucho. Es como que alguien ha elaborado y otros se han fotocopiado el formulario que el que ha elaborado entiende. El que ha elaborado, el que ha preparado, ese sí entiende ese formulario, lo va a usar, le va a servir adecuadamente. Pero los que tienen fotocopia de esos formularios, entonces no, pues, significa que no han estudiado, ¿no? Como les digo, no les voy a prohibir que puedan fotocopiarse, depende de cada uno, pero llamo su atención para que ustedes mismos preparen sus formularios para que sepan cuándo y cómo utilizarlos. Ese es el punto. ¿Está bien? Ya. ¿Alguna consulta más, por favor, antes de continuar con el capítulo? Bien, entonces, como les decía, están pasando, ¿verdad?, ayudantía con ejercicios, con la ayudante, sobre propiedades físicas. Vuelvo a reiterarles y recomendarles y sugerirles y pedirles que practiquen, por favor, hagan ejercicios. Porque el segundo parcial siempre va a ser un poquito más complicado que el primero. El primero, a comparación del segundo, es más fácil. ¿Sí? Por eso les solicito que puedan hacer ejercicios, por favor, y practiquen, ¿sí? Por eso les preguntaba del ayudante si han pasado. Sí, adelante, Freddy. Hoy pasamos, pero no hicimos ejercicios, sí. ¿Pero qué hicieron entonces? Si la ayudante, su objetivo es hacer ejercicios. ¿Qué hicieron? Sí ha avanzado ejercicios, ingeniero, solo que el día de hoy no avanzó ejercicios, pero ya avanzamos. No, pero
¿Qué es lo que avanzaron si es que no hizo ejercicios? Quedamos en fechas para entrega de informes nada más hoy. Ah, laboratorio. Sí, ingeniero de laboratorio. Uy, temas de laboratorio, ya. Claro, es importante también lo de laboratorio, pero deberían haberles solicitado hacer ejercicios. O tal vez pueden escribirles, yo me imagino que tienen un grupo con la auxiliar. Hagan ejercicios, por favor, solicítenle. Esa es su labor del auxiliar. Coordinen para un día, no se puede ser el fin de semana, puede ser el lunes que es feriado, ¿no ve? Y hacer ejercicios con la auxiliar, ¿sí? Sí, ingeniero, respecto a eso también ya quedamos un día para hacer ejercicios. Ah, ya está bien, eso es necesario, como les digo, por favor. Un poco más exigente, por eso les anuncio, ¿no? Va a ser un poco más exigente que el primer parcial, va a ser el segundo parcial. Y el final va a ser todavía un poco más exigente que los dos anteriores. ¿Sí? Por eso es que solicito que puedan hacer bastante ejercicios. ¿Ya? Bien, continuaremos entonces, por favor, con la parte de la teoría. Comencemos a avanzar. Si es que nadie tiene alguna duda. Ya, voy a poner mi presentación. ¿Se observa la pantalla? Por favor, confirmen. Sí, ingeniero, se ve. Ya, dice influencia de la energía específica, ¿verdad? Hasta aquí, si recordamos, hemos avanzado, voy a retroceder un poco, hemos avanzado sobre los tres factores. ¿Dónde está? Aquí está. Sobre los tres factores que influyen en la compactación. Uno es el tipo de suelo, en otras palabras, la clasificación, ¿no? Todo suelo bien graduado, todo suelo bien clasificado, bien graduado, en otras palabras, va a ser un suelo que va a trabajar adecuadamente en la compactación. Un suelo mal graduado o un suelo uniforme no va a trabajar adecuadamente. Eso vimos con varios ejemplos en la anterior clase. Entonces, el tipo de suelo influye. Nos conviene siempre un suelo bien graduado, porque tiene diferentes tamaños. Por ejemplo, ese suelo que hemos visto del examen GWGC es un suelo bien graduado, porque tiene 50% de grava, 40% de arena y 10% de finos. Le falta algo de finos, tal vez un poquito más hubiera sido ideal, digamos un 15, un 18% de finos, quitándole algo a la arena y algo a la grava, digamos, y sería mejor ese suelo. Pero un suelo bien graduado es aquel que tiene grava, arena y finos. Dentro de los finos, especialmente arcilla, ¿no ve? Para que trabaje como un cementante. Con eso, excelente. Tipo de suelo, un factor importante en la compactación. Segundo, la cantidad de agua o la humedad, ¿verdad? Vimos también que mediante la curva de compactación se determina la humedad óptima, es decir, la cantidad óptima de agua que requiere un suelo, el cual varía según el tipo de suelo, para que se pueda determinar la mejor o el mayor peso unitario seco, ¿verdad? De la curva de compactación. A ver. Esa es la segunda variable, ¿lo ve? Aquí está, ¿verdad? Para esa humedad óptima obtenemos la cúspide de la curva que nos va a dar el valor más alto del peso unitario seco máximo. Es lo que se desea. Si tenemos un peso unitario seco máximo,
el más alto posible, con la humedad adecuada u óptima, entonces el suelo está bien compactado. Es decir, le estamos añadiendo la cantidad óptima de agua o tiene el contenido de humedad adecuado para una buena compactación. Y esta misma curva nos enseña que si no le ponemos esa cantidad, es decir, si ponemos una cantidad inferior o superior al óptimo, muy inferior, imagínense por aquí, muy inferior o muy superior al máximo, o sea, al óptimo, a la humedad óptima, vamos a obtener pesos unitarios secos bajos, ¿verdad? Que no se van a acercar al óptimo o al unitario seco máximo, lo cual no nos conviene. Entonces, ese es otro control que tenemos que hacer, ¿no? La cantidad óptima de humedad según el tipo de suelo. Y el tercero, el que vamos a empezar a ver ahora, estos vimos anterior clase, y el tercero que vamos a ver ahora es la influencia de la energía específica de compactación. Antes de continuar, les comento que hay un curso taller sobre interacción Moodle, que nos han convocado a los docentes para poder pasar. Entonces, ese curso es a las 8. Vamos a avanzar hasta las 8 menos cuarto, por lo menos, ¿ya? Y después vamos a... ese curso es hasta el 20 de mayo. Entonces, vamos a pasar todas las clases hasta 8 menos cuarto, más o menos, 8 menos 10, ¿ya? Con esa aclaración, por favor. Entonces, la influencia de la energía específica de compactación también es importante como las dos anteriores, es decir, también es importante como el tipo de suelo bien graduado, y también es importante como la humedad óptima de compactación que se requiere. Sumado a los dos anteriores, la energía específica de compactación se refiere a la maquinaria que vamos a utilizar. El juego de estas tres variables, vale decir tipo de suelo, humedad óptima y energía específica de compactación, el juego de estas tres variables, el que sepamos manejar, integrar estas tres variables, vamos a conseguir la mejor compactación, la más ideal. Dicho de otra manera, si descuidamos una, dos o las tres variables, vamos a obtener el peor de los resultados. ¿Sí? Entonces, está en manos de nosotros el obtener la mejor compactación de un suelo. Estas gráficas que vemos en pantalla nos están mostrando resultados. Por ejemplo, la curva verde, aquí dice, se ha obtenido con 25 golpes en el laboratorio. 25 golpes de un martillo de compactación, ¿sí? Y la curva azul se ha obtenido con 100 golpes. Entonces, mientras estos datos nos dicen que mientras más golpes aplicamos, mejora los resultados del peso unitario seco máximo, ¿no? Que eso es lo que se desea. ¿Sí? Mejora esto, los resultados del peso unitario seco máximo. Aquí está. Este lugar nos está dando el punto más óptimo, ¿no? El punto más alto en la curva azul, debido a que se ha aplicado mayor energía de compactación. Si esto es un ejemplo de lo que se ha hecho en laboratorio, traducido en obra, nos va a permitir comprender que el uso adecuado de la
maquinaria de compactación permitirá obtener el resultado más óptimo. O en otras palabras, si utilizamos la maquinaria específica o la maquinaria más conveniente según el tipo de suelo, podremos obtener el mejor resultado. Esta es otra comparación. Igual curva roja, curva verde. La curva verde se realiza con una energía del ensayo de compactación modificado, es decir, de un molde y de un martillo más grande y más pesado, mayor energía. En cambio, este otro, la curva rojo, es de un ensayo de compactación estándar. Es un molde del mismo tamaño, pero de un martillo de menor energía. ¿Sí? Entonces, mientras mayor sea la energía específica de compactación, el resultado será mejor. Eso nos trata de explicar esta curva. Estas curvas, ¿sí? ¿Pero qué significa eso? Traducido en obra. Miren, vamos a entender la fórmula de la energía de compactación en laboratorio. Aquí tenemos el molde que se utiliza en laboratorio. Este es un molde cilíndrico, hueco, ¿no? Donde se introduce el suelo por capas. 1, 2, 3, 4, 5 si fuera necesario, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para la compactación estándar, en laboratorio, ¿sí? Según esta norma descrita, la energía de compactación está en función, en general, ¿sí? Está en función al número de golpes por capa, al número de capas, puede ser, digamos, 1, 2, 3, ¿no? En el estándar, por el peso del martillo, se utiliza, este es el martillo de compactación, ¿sí? Por el peso del martillo, por la altura de caída del martillo dividido entre el volumen del molde. Observen que, miren, el volumen del molde para el ensayo Proctor estándar es el mismo volumen que para el Proctor modificado. No varía, es el mismo molde. ¿Sí? Es el mismo molde de compactación. ¿Qué varía? Número de golpes por capa. Aquí también dice 25. Es decir, estos cálculos de aquí arriba son para el Proctor estándar. Y estos cálculos de aquí abajo son para el Proctor modificado. Si comparamos los resultados, el del Proctor modificado tiene una energía mayor, ¿no? Mucho mayor. ¿Sí? Pero ¿qué diferencia hay? Aquí está. Número de golpes por capa, 25 en el estándar. En el modificado también 25. Número de golpes. Número de capas, 3 dice. En el estándar. En el modificado dice 5. 5 capas. Peso del martillo. Aquí dice 24.4 newtons, ¿sí? Y aquí dice 44.5 por 10 a la 3, por 10 a la menos 3 kilonewtons. Altura de caída del martillo, 0,3048 metros. Altura de caída del martillo en el modificado, 0.4572. Eso, además del peso del martillo, la altura de caída es mayor. Con todo ello, realizando los cálculos, aquí sale 591.3 kilonewtons metro sobre metro cúbico y aquí sale 2.696. Mayor energía, ¿no? Mayor energía de compactación. Entonces estamos comparando dos resultados. Uno realizado del ensayo de compactación estándar y el otro modificado. ¿Sí?
mayor energía hay en el modificado. Esto traducido en obra, ¿cómo se entiende? Miren, los resultados del laboratorio nos dicen, por ejemplo, para mismo molde, si realizo 20 golpes, obtengo esta curva. Si realizo 25 golpes, esta otra, 30 golpes, esta otra, 50 golpes, esta otra. Esto daría a pensar que mientras más golpes, entonces me va a mejorar la curva y va a seguir ascendiendo, ¿no? Digamos, si le hacemos 80 golpes más arriba, 100 golpes más arriba, 200 golpes más arriba, 500 golpes más arriba, tampoco. No es así. Hay un límite, hay un tope, ¿sí? Donde ya no llega a subir más. Pero esto nos muestra la diferencia entre los dos tipos de energía de compactación según los martillos que se utilicen. Pero ya que hay diferencia entre el ensayo de compactación estándar y el modificado, ¿eso cómo se traduce en la maquinaria que vamos a utilizar? Miren, estos son conocidos como vibroapisonadores o saltarines o canguros también, ¿no? Les llaman otros, ¿sí? Son equipos de compactación livianos. Ejemplos de uso en agua potable, en proyectos de agua potable, en proyectos de alcantarillado, zanjas, ¿no? En proyectos de tendidos de gas, de fibra óptica, digamos, o inclusive en áreas de aceras, ¿sí? Donde no es calzada. No requiere una muy alta energía de compactación, no se requiere. Entonces, ¿qué ensayo se va a comparar para saber y utilizar esta maquinaria? El ensayo de compactación estándar, ¿sí? El ensayo de compactación estándar sería el ensayo de compactación que sirva como datos para el uso de esta maquinaria. Es decir, en otras palabras, esta primera fórmula de aquí, utilizando la norma AESTO T99. Perdón. Entonces, vamos a diferenciar en qué casos se va a utilizar los resultados del ensayo Proctor estándar y en qué casos los del Proctor modificado, es decir, compactación estándar o compactación modificada. Todo lo que sea reducida energía de compactación, en este caso como esta maquinaria, como estos equipos manuales de compactación, su energía es reducida, ¿no? Entonces, controlamos mediante el ensayo de compactación estándar. Estos otros también, ¿sí? Mediante el ensayo de compactación estándar. Estos son denominados planchas compactadoras, ¿no? Que por su peso y en algunos casos mediante la vibración se produce igual la compactación. También son manuales, ¿no? Pero son de energía de compactación reducida o baja, ¿sí? Luego tenemos otros equipos medianos, ¿sí? No son tan grandes. Son equipos de compactación donde un operador podría manejar manualmente o ser operados en una maquinaria de tamaño mediano, estos equipos. Estos equipos también se puede utilizar mediante el ensayo, o sea, se puede utilizar los datos o resultados del ensayo de compactación estándar.
no ofrecen una energía grande de compactación, son equipos medianos. Y finalmente, esto sí, este es un equipo de compactación de gran peso o de gran tonelaje. Entonces, se tiene que utilizar los ensayos de compactación del ensayo de compactación modificado, ¿sí? Este es un equipo rodillo pata de cabra, ¿verdad? Que se utiliza principalmente en carreteras y en terraplenes para construcción de presas o para rellenos, etc. Este es otro modelo de equipo de compactación pata de cabra de gran tonelaje. El anterior, pata de cabra, sería un modelo de equipo de alto tonelaje. Otro equipo de alto tonelaje es este, el rodillo liso, ¿sí? Que puede ser con ruedas, como vemos aquí, en la parte posterior, o puede ser doble, ¿no? Con doble rodillo. Pero es de alto tonelaje. Igual aquí, con los ensayos de compactación modificado. ¿Por qué? Porque estas maquinarias son de alta energía de compactación. Pata de cabra, rodillo liso, e incluso, estos son otros equipos, rodillos lisos, incluso el equipo denominado rodillo neumático, que los vemos a veces asfaltando, ¿verdad? Calles, igual se considera como de alto tonelaje, vale decir, alta energía de compactación, por lo tanto, ensayo de compactación modificado. ¿Sí? Pero estos equipos no solamente se utilizan para asfalto, ¿sí? No solamente. Miren, aquí está compactando suelo en una carretera. Se utilizan también para compactación de carreteras. Pero su energía de compactación es alta, también como el rodillo liso y el rodillo pata de cabra, ¿sí? Entonces, esas serían las tres opciones. También esto es un rodillo liso, perdón, es un rodillo neumático que considera su procedimiento de trabajo en base a los resultados del ensayo de compactación modificado. Entonces, si vemos este cuadrito, resumen, miren, según el tipo de equipo que se puede utilizar, es adecuado y no es adecuado según algunas características de los suelos, sea rodillo liso, rodillo pata de cabra, rodillo neumático, placas vibratorias, saltarines o apisonadores vibratorios, etcétera, etcétera. Para algunos casos se puede utilizar y para otros no. Ese es el punto. Tenemos que saber, en otras palabras, qué maquinaria utilizar según las características de los suelos. No se puede utilizar cualquier equipo de compactación, o sea, no se puede aplicar cualquier energía a cualquier suelo, no. Hay una especificación de uso. Ejemplo,
¿Sabían ustedes que si comparamos entre este equipo, miren, compacta también este suelos, ¿no? Si comparamos entre este equipo y comparamos con este otro, rodillos lisos, versus estos pata de cabra, si los comparamos entre los tres, pata de cabra, rodillo liso y rodillo neumático, este rodillo pata de cabra, su alquiler cuesta más caro, el alquiler de esta maquinaria. Es decir, el costo horario de esta maquinaria es más caro. De este otro es menor el costo horario que del anterior, del rodillo pata de cabra, es menor. Y este otro, el neumático, es mucho menor que los dos anteriores. Entonces, muchas empresas que construyen se van y que no tienen maquinaria, digamos, de construcción, se van a lo más barato. Es decir, si les ofrecen alquiler de rodillo pata de cabra, rodillo liso y rodillo neumático, variando en precios, ¿no? Y esto es el más barato. Muchas veces las empresas quieren pagar lo menos posible, descuidando obviamente la calidad del trabajo. Entonces, muchas veces las empresas están a cargo de gente que no son del medio técnico, o sea, no son ingenieros civiles. Estos conceptos no los manejan ellos. Pero los van a tener a ustedes, ¿sí? Los van a contratar a ustedes. Y si ustedes no hacen notar esta diferencia y si no recomiendan la maquinaria cuya energía de compactación dependerá del tipo de suelo, entonces el trabajo podría estar mal hecho. ¿Y de quién va a ser la responsabilidad? De quienes están a cargo de la parte técnica. ¿Sí? Por eso el tipo de maquinaria influye en lograr una buena compactación en obra. Es decir, en otras palabras, el cuidar la energía específica de compactación. Todo esto que les estoy diciendo se traduce en lo siguiente. Entonces, ¿qué tipo de equipo vamos a elegir para una obra grande, no? Pata de cabra, rodillo liso o rodillo neumático. Para una carretera, el más barato es el rodillo neumático. Si nos vamos por el precio, vamos a equivocarnos. Tenemos que ir, y tampoco por el más caro. El más caro, digamos, ya debe ser el mejor. No, tampoco. Sino el tipo de suelo exige una maquinaria de compactación adecuada. Ese es el punto. Por lo cual, miren, veamos algunas características. Los rodillos pata de cabra, ya sean simples o vibratorios, compactan el suelo. El concepto de estos equipos es que compactan el suelo por presión, o sea, por el peso del rodillo, y manipulación debido a las púas que tiene. ¿Sí? El pata de cabra. Presión y manipulación. Entonces, estos equipos trabajan de mejor manera en suelos, esto es importante, trabajan mejor en suelos gruesos con más del 20% de finos o medianamente finos. En suelos gruesos, pero que tengan mínimamente 20% de finos, es el mejor trabajo que vayan a hacer estos equipos.
Estos rodillos, pata de cabra, se pueden utilizar para compactar espesores de capas de entre 20 centímetros a 40 centímetros. Y ya que tiene esas púas, su trabajo consiste en compactar el suelo de abajo hacia arriba, como se ve aquí en el terreno, ¿no? Se ve cómo ha pasado el rodillo y la compactación se realiza gracias a las púas que tiene de abajo hacia arriba. Lo que no sucede con los otros tipos de rodillos. Pero ojo que este suelo, o mejor dicho, este tipo de equipo, exige que el tipo de suelo que se piensa compactar sea suelos gruesos con más del 20% en finos. Entonces su trabajo será excelente. Y el rodillo puede ser también vibratorio. Con lo cual va a trabajar mejor en la compactación, con la vibración, va a ayudar. Si no lo fuere, funciona, pero con estas características, ¿no? Espesores entre 20 a 40 centímetros, suelos gruesos con más de 20% de finos o medianamente finos. Esa es la exigencia para utilizar este equipo, especialmente en el tipo de suelo. El título está mal, ¿sí? Rodillo liso. ¿Ya? Estos tipos de rodillos, lo voy a cambiar ya. Rodillo liso. Estos tipos de rodillos, que pueden ser también simples o vibratorios, es decir, que vibran, trabajan principalmente por presión. ¿Sí? Es decir, lo que influye bastante es el peso del rodillo. Y este rodillo liso que lo vemos, puede tener en el interior, se puede llenar con arena o con agua para que tenga un mayor peso, ya que trabaja por presión. Con ello, este tipo de rodillo manera en suelos de granulometría media. El anterior era granulometría gruesa, ¿verdad? Este trabaja mejor en suelos con granulometría media. Entonces, también estos tipos de rodillos, su espesor de su alcance, dependiendo del tonelaje, su alcance puede ser entre 100, o mejor dicho, 10 a 25 centímetros, ¿no? De espesor. Se recomienda este tipo de equipos. Esos espesores podrían cubrir o compactar. Como se ve en la imagen, deja la superficie lisa, ¿no? Una vez que pasa, debido al peso. Y básicamente estos equipos trabajan de arriba hacia abajo. El anterior era de abajo hacia arriba, ¿no? Es decir, gracias a las púas. Pero en este caso, por la presión, que es su modo de trabajo, de arriba hacia abajo. Y si el rodillo fuera vibratorio, igualmente ayuda para una mejor compactación, una mejor densificación. En el video que hemos visto en la anterior clase, el control de la compactación que se hizo depende del espesor que se ha compactado, ¿sí?
Por ejemplo, miren estos rodillos, dice que de 10 a 25 centímetros, ¿no ve?, de espesor pueden compactar. Entonces, ese es el espesor que vamos a controlar, ¿no? Lo cual varía, por ejemplo, en este otro caso, ¿no ve? En este caso, de 20 a 40 centímetros puede ser estos rodillos. El espesor de compactación. Entonces, el control va a ser, por ejemplo, de igual, entre 20 a 40 centímetros, dependiendo de cuál ha sido el espesor, ¿no?, de compactación. ¿Sí? En el control de la compactación, cuidando ese aspecto, ya no tenemos dificultad. Está todo bien. Si controlamos el espesor que se ha compactado, ¿no? Y finalmente el rodillo neumático. Estos rodillos, igual que el rodillo liso, compactan por presión. ¿Sí? Y estas están en función de la presión de inflado, como son neumáticos, es decir, como son llantas, estos rodillos neumáticos. Entonces, dependiendo de la presión de inflado de las ruedas, cada neumático puede moverse hacia arriba y hacia abajo independientemente. Es decir, cada neumático compacta independientemente. Este tipo de equipos, predominantemente en suelos finos, se recomienda. En suelos que sean predominantemente finos. Entonces, miren, si comparamos rodillo pata de cabra, predominantemente suelos gruesos, pero con mínimo 20% de finos. Rodillo liso en suelos de mediana granulometría y rodillo neumático en suelos predominantemente finos. Ya sabemos entonces qué tipo de maquinaria según el tipo de suelo. Este equipo también, como vemos en pantalla, puede compactar entre 10 a 20 centímetros de espesor. Y en cualquiera de los tres casos, es decir, este o el de rodillo liso o el de rodillo pata de cabra, en todos los casos, lo que normalmente se hace es un tramo de prueba. Supongamos que estamos a cargo de una carretera de 100 kilómetros. Y les cuento que uno de los trabajos que muchos en su vida, al empezar a trabajar, en su vida profesional, va a ser esto de la compactación. No es difícil, pero hay que tener cuidado. Entonces, los operadores de estas maquinarias, ellos ya tienen, si son operadores antiguos, ya saben ellos. No es necesario inclusive explicarles nada. Ya saben ellos cómo operar. Ya conocen su maquinaria. Inclusive ellos ya saben, inclusive por la experiencia, ¿no?, que tienen, ya saben cuántas pasadas hacer según el trabajo que estén desarrollando. Pero no está de más nuestro control. Es por eso que se hace tramos de prueba. Un tramo de prueba es un sector de unos 100 metros, digamos, o 200 metros, donde se va a compactar y se va a tener mucho cuidado en el tipo de suelo, en el contenido de humedad óptima y el tipo de maquinaria, ¿no? La energía específica de compactación, controlando el número de pasadas, para que en función de eso se estandarice. Para el resto del proyecto, si mantenemos las condiciones, ¿no ve? Si se mantienen las condiciones de tipo de suelo, cantidad de agua y el tipo de maquinaria que vamos a utilizar, entonces se van a mantener los resultados, ¿no? O sea, los buenos resultados con los cuales deseamos realizar el trabajo. Entonces no va a haber problema a lo largo del proyecto, no va a haber problema en la ejecución.
Pero repito, si descuidamos una de las tres variables, va a haber problemas, y muy serios problemas. Por eso es que, reitero, estas tres variables que hay que cuidar en el trabajo de compactación en campo. Cuida ese aspecto, todo tranquilo. Entonces, a ver, ya. Entonces, miren, aquí hay una tabla muy interesante, una guía para compactación. Es decir, guía para selección de equipo compactador, donde tenemos a los tres equipos, ¿no?, principales: rodillo pata de cabra, rodillo liso y rodillo neumático. Y el cuadrito inferior está mostrando la agrupación de estos tres equipos según lo mencionado anteriormente. En el eje X está, en la parte inferior, el tonelaje de la maquinaria, ¿sí? El tonelaje de la maquinaria que vamos a utilizar. En la parte superior horizontal está el espesor de capa que podemos compactar. En el eje Y está el tipo de suelo de granulometría fina en la parte superior y de granulometría gruesa, intermedia en la parte central, ¿no? Entonces, miren, aquí está una separación para el alcance, el rango, el área de influencia del rodillo neumático, el área de influencia del rodillo liso y el área de influencia del rodillo pata de cabra, delimitado por esto, ¿no?, por esas dos líneas punteadas. Entonces, mediante esta gráfica podemos escoger el tipo de maquinaria, podemos escoger según su tonelaje, ¿no?, y podemos escoger según el tipo de suelo que tengamos, y podemos definir el espesor más conveniente de capa a compactar, según los equipos que tengamos a mano. ¿Alguna consulta especialmente de este último gráfico, por favor? ¿Alguien tiene? Porque esto es vital, esto es una información no para el examen solamente, ¿sí?, sino sobre todo para su vida práctica en obra. Muy fundamental esto. Es una muy buena información. ¿Alguien tiene alguna consulta al respecto? Ya, prosigamos entonces. Entonces, finalmente podemos llegar a la siguiente conclusión. Hemos visto que los tres factores fundamentales son tipo de suelo, contenido de agua o humedad y la energía específica. Repito otra vez, el descuidar alguna de estas variables o las tres variables nos va a llevar a resultados desastrosos en el trabajo de compactación. Sin embargo, si cuidamos estas tres variables y nos acostumbramos a ello, los resultados que van a tener siempre van a ser satisfactorios, buenos, excelente. No va a haber problemas, ¿sí? Pero cuidando estos tres factores. Es por eso que para realizar el control de compactación en obra, esta planilla es la que se llena con el ensayo que hemos visto en la anterior clase. El huequito, ¿no? Aquí dice ensayo de determinación del peso unitario en sitio, método del cono de arena, dice. Es lo que vimos, ¿no? El video, donde un operador ha hecho un huequito y ahí ha introducido arena cuyo peso unitario es conocido,
y del cual se ha determinado el peso unitario del suelo en el lugar. Que en este caso, miren, en este caso específico, según este ensayo, según los resultados de este ensayo, miren, se llega a este resultado. 2,23 gramos sobre centímetro cúbico como peso unitario del suelo seco en obra, ya compactado, ya el trabajo ya terminado. Pero lo que se ha obtenido en laboratorio, ¿sí? Aquí está. Lo que se ha obtenido en laboratorio es esto. El 2,32, que está aquí. En otras palabras, lo del laboratorio, los resultados del laboratorio son lo más óptimo, lo que se espera, son nuestra guía. Y lo que se obtiene en campo siempre va a ser un poquito menor. Debería ser así. Con lo cual se obtiene el grado de compactación. Es decir, esta última fila. El grado de compactación, aquí dice que es el 96%. Claro, porque si dividimos 2,23 dividido entre 2,32, ese es el grado de compactación, multiplicado por 100 me va a dar 96,12. Me está diciendo que no hemos alcanzado el 2,32. Hemos alcanzado apenas el 96% de 2,32. Eso me dice, ¿verdad? Pero si en obra el requerimiento fuera que mínimo sea 98, entonces significaría que este resultado, que el trabajo en obra no ha sido bien hecho. Supongamos que mínimo tiene que ser 98, este resultado. Entonces, resultado malo, ¿no? Se tiene que corregir la compactación en obra. Entonces, el control que se hace en obra va por dos lados. Uno, controlando la humedad, como lo que están haciendo los amigos. Se hace el huequito para el control, ¿verdad?, de la densidad o del grado de compactación, y también se controla con qué humedad está. Se supone que tiene que ser una humedad cercana a la óptima, según el ensayo de compactación. Los laboratoristas de obra, una vez que ellos ya trabajan en varios proyectos, ya saben lo que tienen que hacer, pero no está de más controlarles. Este es el grado de compactación. Peso unitario seco de compactación en obra, dividido entre el peso unitario seco máximo de laboratorio multiplicado por 100. Y según esta fórmula, para ver el grado de compactación, no debería ser más que 100. Es decir, en teoría, hasta 100 se podría obtener este valor. ¿Qué significa 100? Esto sería como hacer esto, miren. Del ensayo de compactación, este valor, nos decía el anterior, es 2,32 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Sí? 2,32 multiplicado por 100. Para que este resultado sea 100%, para que obtengamos el 100, ¿cuánto tendría que ser este valor? Tendría que ser también 2,32, ¿verdad? Sí o sí tendría que ser 2,32, es decir, el mismo resultado que el de laboratorio, lo cual es poco probable en campo, porque las condiciones de campo no son las mismas que de laboratorio.
siempre va a ser, este resultado siempre tendría que ser, por lógica, menor, la mayoría de las veces. Pero resulta que a veces, aquí, en obra, a veces obtienen, en vez de este valor que tendría que ser máximo este valor, a veces obtienen algo así, 2.8, digamos, o 2.80, dividido entre 2,32 multiplicado por 100, vamos a hacer el cálculo, 2.80 dividido entre 2,32 por 100 nos da 120. 120%. Estaría superando el 100%. ¿Qué significaría eso? Si es el mismo suelo, no se podría obtener más que este valor. No tendría que. Pero si es un suelo de mejor calidad que el que se ha obtenido en laboratorio, obviamente va a dar un mejor resultado, pero siendo otro suelo de mejor calidad. ¿Sí? Entonces, es medio raro encontrar valores superiores al 100%, inclusive es para dudar. El grado de compactación no puede ser mayor a 100. Se podría esperar hasta 100, eso sería lo más óptimo o ideal. Pero ya alcanzar 110, 120% ya es para dudar, ¿sí? Y para tener precaución, algo está incorrecto. Pero tampoco puede ser menor de, digamos, 98%, 95%, que según la especificación exigen. Alguna especificación dice mínimo 95%, otra dice 97%, otra dice 98%, como mínimo. Y en función de eso se acepta o se rechaza un tramo compactado. ¿Sí? Listo. Ya. Hasta aquí. Hasta aquí estamos terminando todo lo que sería una de las aplicaciones más importantes de las propiedades físicas, que es la compactación. ¿Sí? La compactación de suelos no es nada más que la aplicación de propiedades físicas de los suelos. Porcentaje de humedad, peso unitario húmedo, peso unitario seco, peso unitario, determinación del peso unitario por el método del cono de arena, peso específico, son propiedades físicas básicas que no tienen mucha complicación en sus formularios, en su formulación, ¿no? Pero que tampoco no es necesario que nosotros sepamos la fórmula de memoria, por eso tenemos formularios, ¿no? Se puede utilizar en el examen como en la vida práctica, no hay problema. ¿Sí? La idea es saber qué fórmula utilizar y en qué momento y cómo utilizar. Ese es el fundamento, el concepto. ¿Ya? ¿Alguna consulta, por favor? Antes de acabar la clase. ¿No hay consultas? Ya. Entonces, vamos a quedar aquí, por favor, debido al curso que tenemos, que nos ha informado la dirección de carrera.
La siguiente semana es el viernes 6 de mayo. El 6 de mayo entonces sería el segundo examen parcial. Como ya tenían aviso la anterior semana, el 6 de mayo daríamos el segundo examen parcial de los capítulos propiedades físicas de los suelos y la aplicación de compactación de suelos. La aplicación de propiedades físicas mediante la compactación o en la compactación de suelos, ¿verdad? ¿Está bien? Por favor, entonces, el día viernes nos vamos a ver en la facultad a las 6:30, ¿sí? Entiendo que tienen clases antes, pero creo que es de ayudantía, ¿verdad? Sí, Inge. Sí, Inge. No va a pasar, dijo. No habría problema por mí, inclusive podemos empezar, si desean, a las 7 el examen. Depende de ustedes, ¿qué dicen? O sea, todo con la idea de que no se perjudiquen en su clase de ayudantía, pero bueno, hasta ahí ya tendrían que estudiar y tal vez despejar algunas dudas, ¿no? Con la ayudante. Depende de ustedes. ¿Comenzamos a las 6:30 o comenzamos a las 7? De todos modos, tenemos hasta las 9 de la noche, ¿no? Para el examen. Y esta vez vamos a estar todos, sí, todos vamos a comenzar el examen. No va a haber grupo 1 ni grupo 2. ¿Ya? Todos en el mismo horario. ¿En qué horario comenzamos? Pregunto. ¿6:30 o 7? 7, Inge, por favor. 7, Inge, por favor. Ya, está bien, de acuerdo. 7 en punto, entonces, por favor, nos veamos en la facultad, ya, en el 6º piso. 7 en punto y ya comenzamos. Es decir, ya sugiero que estén desde 7 menos 10, ¿sí? 7 en punto, ya estamos comenzando. Tienen hasta las 9:30, si corresponde o si se requiere, para acabar el examen. Ya, entonces, con esa aclaración, nos veamos, por favor, el día viernes 6 de mayo, ¿ya? Estudien, por favor, hasta el siguiente viernes, para el examen, segundo parcial. Hasta Ya, el viernes, muchas Inge. Muchas gracias. gracias. El viernes, Inge. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, Inge.